¿Qué tal? Ahora sí, vamos a dar inicio a... Buenas tardes con todos. Primero vamos a dar inicio a la segunda semana de este curso que está liderado por el Centro de Investigación de Sexualidad, SIDA y Sociedad de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Me voy a presentar con ustedes. Soy la doctora Sandra Delgado Málaga, soy médico infectólogo y tropicalista. Y en relación, como ustedes habrán podido ver en el tema del syllabus, hay un área en relación a lo que vamos a ver ahora en relación a lo de VIH, en relación a la pandemia de COVID-19, pero enfocado desde el punto de vista no en sí de la pandemia, sino los impactos que ha tenido en la pandemia como tal en los sistemas de salud, obviamente enfocado a VIH, ¿no? Vamos a dar inicio a la sesión, es una sesión corta, pero también quería informarles que durante estas 2 horas que vamos a estar, el doctor Carlos Benítez, que es el director del Centro de Control y Prevención de VIH-Sida, enfermedades de transmisión sexual y hepatitis, también va a ser invitado a esta sesión posteriormente. Y él nos va a dar un enfoque desde el punto de vista del Ministerio de Salud sobre esta área en específico y qué es lo que se está trabajando hasta el momento, ¿sí? Entonces, vamos a dar inicio con los participantes que se encuentren en este momento conectados. A ver, un momento. Bueno, vamos a enfocarnos, como les dije, en el tema de cómo afecta la pandemia por COVID-19 a las personas que viven la condición o tienen el estatus de la infección por VIH. Pero, obviamente, ¿cuál es el tema o el tema principal sobre el cual giran muchas de las estrategias o todas las estrategias o todo lo que se trabaja en relación a la infección por VIH? Y el objetivo que todos conocemos siempre después de regular tiempo es el tema del objetivo del 90-90-90, ¿no? Inclusive el cuarto 90, que también es uno de los objetivos a tratar, que se enfoca más que todo en la condición de vida de estas personas que viven con el virus, con la infección, la calidad de vida, mejor dicho, de estas personas con infección por VIH. Lo que tenemos aquí es una gráfica que quizás ya algunos de ustedes la deben conocer, sobre qué es lo que se esperaba justamente para este año y como coincidencia a raíz de esta pandemia y cómo ha afectado toda esta expectativa que se tenía de estos 90, ¿no? Esto es más o menos un promedio del número, después les voy a enseñar otras estadísticas, del número de personas que viven con VIH, ¿no? Esto es una fuente de UNUCIDA de inicios del 2019, y como sabrán, el primer 90 se enfoca básicamente en las personas que conocen su diagnóstico, que son seropositivas y conocen su diagnóstico, y el objetivo era obviamente que del total de personas, el 90% conozca su diagnóstico. Sin embargo, ya se tenía una perspectiva de que al menos una parte de este 90%, solamente un 75% conocía su estatus de VIH. Sin embargo, el resto no lo sabía. Y por ende, como sabemos, el desconocimiento del diagnóstico per se aumenta las probabilidades de que esta persona pueda transmitir la infección. Posteriormente de este 75%, se sabía más o menos que 3 de cada 5 personas recibían la terapia, o sea, están en terapia targa. Y obviamente el objetivo era que sea mucho más, ¿no? Que no solamente se queden fuera estas 2 personas que no conocen el tratamiento de estas 5 personas en promedio, y el objetivo era que se tuviese un 90% de confiabilidad de este porcentaje en que conozcan no solo su estatus, sino que tengan acceso a los antirretrovirales. Y obviamente el tercero era en relación a que tengan una carga viral suprimida.
porque es el objetivo. En realidad mantener a pacientes en Targa sin lograr este objetivo no tiene mucho sentido porque se convierten básicamente como si fuera el primer 90, pacientes que conocen su estatus, pero si no mantienen una carga viral suprimida, ese objetivo se rompe, ¿no? Ese objetivo en cadena. En la sesión pasada, el doctor Cáceres les mostró varias estadísticas en relación a tanto mundiales como de Latinoamérica, y tengo esta única tabla, pero yo no voy a hablar mucho del enfoque, voy a dar algunas estadísticas y ver más o menos las acciones que se han tomado en relación a la relación de la pandemia con el VIH. Como verán aquí, en esta... voy a disminuir esto. Ya, como verán aquí, este gráfico que se habla de Latinoamérica, que es un gráfico del 2018, publicado en un CIDE del 2019. Y bueno, vemos a todas las regiones, los países de Latinoamérica y el Caribe. Y como vemos, en relación al 90-90, solamente viéndonos ni siquiera los números, sino los colores, vemos que hay un pobre logro de estos 90, ¿no? En realidad son muy pocos y solo de forma muy puntual los países que pueden, para esta época, haber logrado este porcentaje de conocimiento, de mantenerlos en targa y de lograr una supresión viral. Siendo de ellos el más optimista, sobre todo en mujeres, Uruguay, ¿no? Como ven aquí, Uruguay con más del 95%, y aquí también para el tercer 90, o sea, que estén suprimidos más del 95%. Inclusive, bueno, tenemos también el tema de la supresión de la carga viral, que son datas que lo que visualiza esta gráfica es que estamos, diría, lejos del objetivo que se tenía trazado lograr más o menos para esta época con el enfoque que se tenía. La semana pasada vi una gráfica que imagino que recordarán, que era donde se tenía que, en algunos países, o sea, en Latinoamérica en general, se había logrado disminuir las muertes por SIDA, causadas por un estadio SIDA. Sin embargo, se tenía un número incrementado de casos diagnosticados de infección por VIH. Entonces, es una disparidad, ¿no? En realidad se ha logrado, entre comillas, sí, detener las muertes por SIDA, pero el tema del número de infectados hay un aumento, a pesar de todos los esfuerzos que se vienen haciendo durante décadas para poder controlar esta pandemia que tenemos, ¿no? Desde hace casi 40 años. Entonces, ¿qué pasó con el 90-90-90, no? Estos son, digamos, las expectativas para el 2019. En personas viviendo con el virus de la infección, del virus de VIH y que conocían su estatus. Más o menos la proyección era el 81%. Los que tenían acceso, los que deberían tener acceso al antirretroviral, el 82%. Y los que estaban suprimidos o deberían haber estado suprimidos con una carga viral indetectable, un 88%. Pero ¿qué es lo que se tiene? Se tiene un 81% promedio, hay rangos de promedio de variabilidades, porque este es un total, que conocían su estatus, esto es a finales, al cierre del 2019, el 67% tenían acceso al targa y el 59% tenían una carga viral indetectable o suprimida. Entonces, si hacemos una comparación, estamos sobre todo en el objetivo, en uno de los objetivos importantes, que es la supresión de carga viral, distantes de lo que deberíamos o lo que queríamos obtener, por una serie de factores. Y bueno, ahora este año, por un factor que no solo implica el tema de la enfermedad en sí, lo que ha conllevado, lo que conlleva actualmente la pandemia del COVID-19, sino los impactos colaterales que creo que son tan importantes como la misma pandemia en sí. Estas son, bueno, algunas estadísticas también del número de personas viviendo con VIH, el acceso a RT que ya les mencioné. Un dato que es importante, miren, 1.7 millones de personas que contrajeron la infección por VIH al cierre del 2019. Entonces, este punto también es bastante importante porque vemos que si bien se incide sobre prevención muchísimo, sobre educación, prevención, acceso
a sistemas de salud que puedan integrar el tema de prevención y no solo de tratar la enfermedad en sí. En diferentes países todavía se tiene una tasa bastante alta de infección por VIH que varía en lugares, dependiendo de las regiones, ¿no? Como sabrán, la zona de África es la zona mucho más golpeada, con un índice de tasa de prevalencia de VIH de más del 50%. Además, tenemos el número de fallecidos, ¿no? Casi 700.000 fallecidos con rangos de variabilidad que fallecen por causas relacionadas al SIDA. Entonces, quiere decir que hay un gran porcentaje o un número estimado importante de personas que no han tenido acceso, ya sea al diagnóstico y mucho menos al TARGA, porque si no tuvieron diagnóstico o si lo tuvieron, quizás no tuvieron acceso al TARGA, y que evolucionaron o siguieron el curso natural de la enfermedad y se localizaron en SIDA. O que también pudieron haber estado en TARGA, pero que fallaron al TARGA, abandonaron el TARGA, o no sé, de todo el tiempo algún tema de adherencia o ciertas barreras de diferente índole que impidieron que esta persona pueda llegar al objetivo de ser indetectable y tener salud, ¿no? Además, el 81% de todas las personas que viven con VIH conocían, bueno, su estatus serológico, eso sí, pero 7.1 millones no sabían, ¿no? Este es, digamos, ese 75% contra 25% del total que les había mostrado al inicio en la primera gráfica, que no conocen su estatus. Entonces, al no conocer su estatus, obviamente no se sabía, no pueden saber si son personas que pueden transmitir el virus. Obviamente, como ustedes sabrán, la primera fase de la enfermedad es asintomática durante, en promedio, unos 7 u 8 años, dependiendo si son progresores rápidos o no, o lentos, y mantienen un estatus no conocido, ¿no? Y al no ser conocido el estatus, hay un riesgo de transmisión, ¿no? El riesgo de transmisión principalmente por vía sexual, y dependiendo, bueno, de las conductas de riesgo de la persona que porte la infección por VIH. Ahora hablando de, bueno, la pandemia por COVID. Primero, esta situación que ha impactado, como les dije, de una manera importante en todos los sistemas de salud del mundo, no solo por haber superado las condiciones que ya se tenían, sino porque el impacto sobre los sistemas de salud ha sido tan que el tema de otras enfermedades o comorbilidades crónicas ha sido, digamos, bastante dejado de lado, varía en ciertas regiones, pero no, en general ha impactado a todos los sistemas de salud y a los programas de control crónico de muchas patologías, no solamente del VIH. Tanto por el tema de asistencia en salud per se, por el tema del aislamiento, por el tema de no poder acceder a los servicios de salud, el tema de las cuarentenas, por el tema de los cierres de los transportes aéreos, que a su vez movilizaban no solo personas, sino también medicación a nivel mundial. El tráfico aéreo se cerró, y esto impactaba obviamente en la dotación de suministros de drogas para esta enfermedad en diferentes partes del mundo. Y por lo largo de las cuarentenas también tenía un impacto, porque si bien cada país tiene ciertas reservas, la extensión de la pandemia podía llevar a un desabastecimiento, ¿no? En relación a COVID y personas viviendo con el VIH o la infección por el VIH, cuando la pandemia inició en diciembre de 2019, como ustedes ya sabrán porque ha habido muchísima información de esto desde que todo empezó, en Wuhan, en China, donde fue el primer epicentro, curiosamente uno de los primeros papers que fueron publicados en la revista JAMA, mostró una cohorte importante de pacientes infectados por COVID-19 y una serie de características asociadas. Curiosamente, a pesar de tener una población infectada por VIH que estaba en tratamiento antirretroviral,
muchos de ellos con carga viral suprimida. La tasa de infección en esta cohorte, que fue más o menos de 200 pacientes, perdón, 150 pacientes evaluados con características clínicas, solamente tuvo un paciente infectado por COVID y que tenía una infección por VIH, o sea, tenía una coinfección. Esto llamó un poco la atención. ¿Por qué? Porque al inicio la gran preocupación de la diseminación de esta pandemia no solo, bueno, para todas las personas, sino para poblaciones vulnerables. Y dentro de ellas, obviamente, la población con infección por VIH. No se sabía cómo COVID iba a impactar en esta población y si el riesgo era mayor al ser una enfermedad con un estatus o una condición de inmunosupresión. Si hacemos un comparativo con la pandemia de H1N1 del 2009, también hubo mucha expectativa al inicio sobre si esta población era más vulnerable. Sin embargo, se observó que el riesgo, primero en riesgos de infección H1N1, la influenza por H1N1, tiene un rango de infección o lo que habrán escuchado como R0, el ratio de infección, mucho menor que el de COVID. El de COVID llega aproximadamente a 3, el de H1N1 aproximadamente a 1.1. Pero no solo eso, o sea, se trataba de hacer un comparativo y ver cómo puede afectar la infección a esta población. Pero, como les digo, ¿no? Curiosamente se encontró solamente un paciente infectado, pero bueno, en ese momento solo era una cohorte y no se tenía mucha data, pero fue la primera evidencia de notar de que la población VIH, con infección por VIH, no se tenía la duda si realmente tenía mucho más riesgo que la población general, ¿no? Como hemos ido viendo en el tiempo. Más o menos para marzo del 2020, cuando ya está declarada por la OMS, el CDC, declaró esta infección a las personas viviendo con el virus de VIH en riesgo de severidad por COVID-19. Sin embargo, no tenía mucha data comparativa entre la población de riesgo y la población general. Entonces, ¿qué es lo que pasaba aquí? Lo declaró como una severidad, el riesgo de severidad por la inmunosupresión, pero no se tenía claro el rango de riesgo de estas personas, ¿no? Per se en comparación con cohortes de población general. Y después, en otros papers que se fueron publicando de cohortes, no de cohortes en sí, sino de series de casos, porque las primeras publicaciones eran básicamente series de casos, no tanto cohortes, empezaron a observar que parecía que la incidencia era similar al de la población general, que si se cumplían, bueno, las mismas condiciones de aislamiento del resto de la población, la incidencia era similar. Una palabra que está puesta ahí como sindémica, hablando de lo que es sindemia. Sindemia es, se los voy a mostrar en este gráfico. Sindemia es en la presencia de dos o más epidemias que se dan en simultáneo, en una temporalidad en simultáneo, y que pueden llevar a riesgos de incrementar los riesgos de las enfermedades per se, ¿no? O sea, y que lleva también a un impacto paralelo frente a otras condiciones. Entonces, hablando de sindemia, en este caso, tenemos dos pandemias asociadas que son VIH y COVID. Este gráfico es un gráfico que me pareció bastante interesante porque abarca muchos de los impactos asociados a COVID-19 y cómo esto ha calado en el tema de VIH, ¿no? Desde que ya teníamos algunas alteraciones previas hacia esta condición cuando empezó la pandemia. Entonces, voy a retroceder, luego les vuelvo a hablar de esto del gráfico. Como les iba diciendo, la incidencia poco a poco, en realidad los cambios que hemos tenido de información han sido prácticamente semanales en relación a la información por COVID, porque era un virus nuevo y que no sabíamos cómo iba a ir cambiando o qué es lo que íbamos a ir aprendiendo acerca de eso.
empezaron a darse el tema de las comorbilidades asociadas y aparecieron varias, ¿no? Que ustedes ya habrán escuchado, el tema de la obesidad, el tema de la hipertensión, temas de la diabetes, el tema de la edad. Lo primero que apareció en diferentes estudios a nivel mundial que fueron reportando sus series es que la edad, a partir de los 50 años, se consideraba un factor de riesgo para contraer no solo COVID, sino para que el COVID sea severo, ¿no? Digamos, tenga una condición de severo, crítico, de moderado y que pueda pasar a severo. Y se vio que aumentaba en un 4% de acuerdo a las décadas. Cada década iba aumentando el riesgo en 4% de padecer, de tener una condición crítica por COVID. Entonces generaba más morbimortalidad al tener condiciones asociadas, y más si estas se juntaban, ¿no? También poco a poco empezaron en relación a estas comorbilidades, que también las porta la población VIH. Tengamos en cuenta que la población VIH que logró superar la década de los 90, es una población que a la actualidad ya es una población longeva. Entonces ya tiene la condición per se de un factor de riesgo asociado a el tema de tener la infección por VIH, si es que todavía en ese momento no se sabía cuál iba a ser el impacto. Después de esto, en relación a la infección, salieron una serie de publicaciones, una de ellas que fueron también series de casos, acerca de si la protección de los antirretrovirales tenía alguna implicancia en esta población, ¿no? El COVID es un virus, es un retrovirus también. Entonces, ¿qué es lo que se iba a ver de esta situación? Entonces, no se sabía si los pacientes que ya estaban en una medicación, y ahí tocan el tema de la opinavir-ritona, y eso está ligado a estudios previos a esto, ¿no? O sea, no fue que eligieron el fármaco per se debido a que simplemente quisieron elegir Caletra para asociarlo. Esto tiene un sustento. Y ya es que antes, los estudios que se tenían de lopinavir-ritona se tenían para otras infecciones por coronavirus. Recordemos que el COVID-19 es un coronavirus y ya se tienen infecciones por coronavirus que antes causaron epidemias, más no pandemias. Ellas son las epidemias del SARS y del MERS. Y en la epidemia del MERS se usó y se estudió el impacto de Caletra en esta infección. Y se vio ciertos, digamos, impactos. Por eso es que se decidió intentar usar inhibidores de la proteasa, viendo y observando qué es lo que pasaba con ellos en las personas infectadas con COVID-19. ¿Qué es lo que más pasaba? Bueno, como ya mencioné, el tema de las comorbilidades, pero también estaba sucediendo un factor que ahora lo vemos mucho más, el riesgo de personas menores de 50 años infectadas por VIH, el riesgo de no ser diagnosticados. ¿Por qué? Porque si bien ellos pueden tener una condición por la edad, un factor de riesgo menos, podrían no ser diagnosticados ya al no ser considerados una población vulnerable. Recordemos que este continuo que les estoy dando de explicaciones estaba variando en el tiempo, semana a semana, porque no se tenía un conocimiento claro, exacto de qué iba a pasar. Entonces, enfocaron mucho el tema de la edad al inicio, y eso sí ha mantenido en el tiempo, pero estaban dejando de lado un poco al tema de personas, entre comillas, con menos riesgos, que eran más jóvenes. Y, por ende, si no es diagnosticado, no es retenido en el sistema de salud, y no solo eso, sino que podría llevar a consecuencias posteriores si es que la enfermedad tenía una evolución tórpida. Y eso lo estamos viendo ahora. Si bien la edad es un factor importante, estamos viendo personas con COVID-19 en estados moderados, en estados severos y en estados críticos, que son bastante jóvenes, personas menores de 50 años, que pueden tener o no alguna condición de severidad, y que dentro de esta población se han detectado pacientes con infección por VIH
dependiendo si están en targa o no, que puedan generar una condición severa por esta enfermedad, ¿no? Y como lo pongo ahí, no es retenido por el sistema de salud, o sea, no se le da la oportunidad porque se piensa que puede ir mejor. Entonces, en este transcurrir de la pandemia, del conocimiento del COVID, se fueron dando diferentes situaciones en relación a la población que vive con infección por VIH, ¿no? Pero las indicaciones fueron las mismas, o sea, la misma acción de formar cuarentena, de tener las medidas de protección, de no salir de casa, y en general eso es lo único que se ha visto hasta ahora que ha impactado para poder detener la pandemia. Entonces, como les hablaba en la diapositiva que les mostré, la sindemia, que es la presencia de estas dos o más epidemias, impacta de diferentes formas, ¿no? Como les había mencionado, esto de aquí. Primero, impacta también si es que estas personas que están, por ejemplo, imaginemos un caso coinfectadas con estas dos infecciones virales y que encima tienen enfermedades, digamos, no transmisibles, no sé, hipertensión, diabetes, o que puedan tener alguna infección de transmisión sexual, coinfecciones, malnutrición, alteración del estatus mental o abuso de sustancias, van a tener un mayor riesgo no de contraer la enfermedad en sí, sino, bueno, en parte sí, si tiene alguna de las infecciones, pero le genera una serie de factores de riesgos asociados para, si están en tratamiento, dejarlo, o si no están en tratamiento, tampoco buscar sistemas de salud, o sea, acercarse a sistemas de salud. Tenemos aquí el tema de la edad, como ya lo mencioné, este factor ha ido moviéndose en el tiempo. Sabemos que la mayoría de población que ha fallecido es una población adulta mayor, principalmente hombres, pero hemos visto también casos de severidad en gente joven, que es lo que se anunciaba al inicio, que eran poco probables que contraigan la infección. Sin embargo, eso lo hemos visto en todos los países. Y dentro de la población VIH también lo hemos visto, tanto gente mayor como gente joven ha tenido cuadros severos de COVID o han fallecido por COVID-19. Bueno, estos son factores más de tipo socioeconómico y psicosocial que siempre han estado rodeados a la enfermedad de VIH. Recordemos que la enfermedad, la infección por VIH o el estatus de estas personas ha tenido siempre un impacto biopsicosocial, ¿no? Por una serie de estigmas, por temas de discriminación, como se mencionan acá, misoginia, homofobia, xenofobia, violencia, el tema de la pobreza o el abandono, temas de hacinamiento, encarcelación, la sensación de soledad. Este punto puede parecer un poco, digamos, no necesariamente fuera de contexto, pero ¿qué es lo que ha pasado? O sea, las cuarentenas que han sido impuestas, hablando de nuestro país, ha sido una de las cuarentenas más duras o más extensas que se han tenido en diferentes partes del mundo. ¿Y eso qué conlleva? O sea, el tema del aislamiento de las personas, si bien pueden vivir en comunidad, perdón, en familia, algunas personas no. Algunas personas que ya de por sí vivían solas con el estatus de VIH y que estaban llevando su tratamiento, esta sensación de aislamiento y falta de soporte puede ser un factor, y de hecho se ha visto que es un factor importante en el tema del abandono o de la falta de adherencia o la desesperanza frente a la condición, porque muchas de estas personas viviendo con VIH no sabían qué iba a pasar con esta infección, qué iba a pasar con ellos si contraían esta infección y qué tan mortal era para ellos. Entonces, hay un tema aquí muy importante de salud mental, no solo a nivel mundial, en general en muchas poblaciones, sino cómo impacta en una comunidad, perdón, en un grupo específico que ya tenía condiciones que podrían no ser favorables per se por la primera infección, y que una coinfección podría llevar a una situación de mayor riesgo y vulnerabilidad, ¿no? Y obviamente la pérdida de los accesos a salud, ¿no? Porque si ya tenía una condición de aislamiento social, de
no una sensación, sino de repente una condición de vulnerabilidad por abandono, y eso lo conllevaba a una pérdida del acceso social. Estas sindemias o estas coinfecciones podría generar un impacto que aumente la mortalidad de estas poblaciones, ¿no? Por ejemplo, esto que dice acá, la inseguridad en el acceso a necesidades básicas se ha asociado con un mayor riesgo de transmisión de VIH, pobre asistencia al sistema de salud, pobre adherencia al targa, pobre respuesta inmune y virológica, y una alta mortalidad. Es una cadena de situaciones que lleva a que las personas puedan ser más vulnerables en determinados grupos sociales que puedan impactar sobre este tipo de sindemias. Bueno, también se tenía el dato del aumento significativo del número de dosis omitidas, un número de dosis subóptimas inmediatamente después del evento. O sea, esto también se ha visto, ¿no? El tema del impacto, por lo que les mencionaba antes, el tema de tener el acceso a los antirretrovirales, y no solo el acceso, sino de que el mismo sistema de salud logre obtener el abastecimiento suficiente para mantener el control de la enfermedad en su población infectada. Y esto se vio afectada por el aislamiento social y la para del tráfico aéreo, que obviamente llevaba los abastecimientos a distintas partes del mundo. Entonces, si bien los sistemas se vieron colapsados ya solo por básicamente atender COVID, estas instancias se vieron afectadas no solo en su abastecimiento, en recursos, en personal que atendía estas áreas, que fue movido hacia otras áreas para poder sostener el tratamiento, ayudar al tratamiento de los pacientes que llevaban con COVID-19. Entonces, como vemos, es todo un sistema grande de engranaje que nace de aquí y que impacta en distintas formas a la comunidad en general, pero muy particularmente en ciertas poblaciones donde la vulnerabilidad puede ser aún mayor. Cuando hablábamos de edad, esto de aquí, contra esta representación, es un poco antigua, pero me pareció interesante, ¿no? Hablando del envejecimiento de las personas que viven con VIH. Y esto en relación justamente al tema de COVID y los factores de riesgo. Miren cómo las personas han ido envejeciendo con esta infección, y obviamente han ido envejeciendo porque han tenido acceso a tratamiento targa mucho más específico, con mucho más calidad para evitar fallas virológicas, con mejor adherencia por tomas únicas y con una mejor compliance de la droga para ajustarse al paciente, ¿no? En este caso, y a las condiciones del paciente. Entonces tenemos una población VIH que puede ser relativamente mayor, y eso estoy segura que lo vemos en las cohortes que manejamos, ¿no? En las instituciones. Y el impacto sobre esta condición, como lo vemos aquí, es que el tema de la edad dentro de VIH lo vamos a ver por porcentajes de estimados de población adulta. Si bien sabemos que en la zona del trópico hacia abajo tenemos un nivel de población relativamente más joven que hacia la zona arriba del trópico, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, hablando de la parte de Norteamérica en general, incluyendo Estados Unidos y Canadá, tenemos un 33% de personas que tienen la infección y tienen más de 50 años de edad. Aquí tenemos también en la zona, obviamente, y es donde más ha impactado la pandemia de COVID en toda la zona europea, donde Europa Oriental y Asia tienen un alto porcentaje de gente geronte, muy, muy geronte, y que puede haber llevado esta infección desde hace varios años y haber sostenido esta infección con el tratamiento, pero que esta pandemia de COVID ha impactado no solo ya por las comorbilidades que podían haber traído, sino por afectaciones de diferente tipo en la continuación del tratamiento targa, ¿no?
Obviamente en las zonas, como les dije, el trópico es menos la incidencia de la población que vive o que tiene más de 50 años y que vive con VIH, al igual que en Latinoamérica y el Caribe, que es una incidencia de entre 13 a 15%, ¿no? Por ejemplo, un dato, bueno, que es lo que más o menos les explicaba en relación a Estados Unidos, yéndome solamente a Estados Unidos, 1.2 millones de personas viven con VIH y de estos, más del 50% tienen más de 50 años y comorbilidades relacionadas a largo plazo, no solo por el envejecimiento per se del mismo ser humano, sino de las asociaciones a los efectos secundarios del uso de las drogas, de la medicación targa por muchos años. Recordemos que esta población para esta edad normalmente si es que se infectó antes del 2000 ha pasado por muchos esquemas targa que como sabemos tenían una implicancia o unos efectos secundarios mucho más importantes que ya se iban viendo desde el mediano uso, dependiendo del tiempo de uso de estos antirretrovirales. Entonces, eso ajustado a una edad mayor de 50 y a las múltiples comorbilidades que pueden tener estas poblaciones, porque igual pueden desarrollar hipertensión, diabetes, problemas de obesidad, asma y otra serie de condiciones que los hacen aún más vulnerables por el tema del etéreo de las drogas que pueden estar consumiendo o que han consumido anteriormente y que quizás ahora estén en un mejor esquema, pero que ya han tenido un impacto previo sobre los anteriores esquemas que ellos estaban consumiendo. Entonces, ¿qué es lo que más o menos ha pasado, no? Por ejemplo, países de ingresos medios a bajos, es lo que les mencionaba antes, el suministro de antirretrovirales genéricos. Recordemos que muchos vienen de la zona de India o de China. Entonces, el tema justamente como se dio la pandemia o el epicentro inicial de la pandemia en esas regiones y se fue diseminando poco a poco, tuvo obviamente impactos. ¿Por qué? Porque ciudades enteras fueron cerradas, se paró la producción de muchos insumos, se paró el procesamiento de medicaciones, se paró el tráfico aéreo. Entonces, obviamente, eso iba a impactar en los países que tienen un suministro promedio de acceso al targa y que obviamente no tienen un abastecimiento, digamos, de backup importante para su población infectada. El distanciamiento social, el confinamiento, el cierre de fronteras. Obviamente lo que les estoy diciendo afectan la producción y la distribución de los antirretrovirales. Ahora, si esto implicaría un aumento del costo por el tema de los pocos transportes aéreos que se estaban dando para los suministros, tanto de las pruebas moleculares, las pruebas rápidas, y entre comillas, de los, bueno, no lo voy a llamar como tratamientos, porque hasta el momento no existe un tratamiento para COVID-19, pero sí de suministro de drogas que, entre comillas, podrían ayudar a tratar al COVID, ¿no? Pero eso no se tenía, solamente que hubo mucha movilización de determinados tipos de drogas a los diferentes países para tratar de, entre comillas, intentar manejar la pandemia de COVID. Y esto implicaba que haya un rezago, por así decirlo, de la distribución de drogas como los antirretrovirales, entre otras, y esto podría implicar un aumento del costo en el transporte, que impacta obviamente a países de ingresos medios o ingresos bajos. Además de ello, los servicios de prevención y tratamiento se podrían no solo retrasar por el desabastecimiento, sino falta de las pruebas de testeo, disminución de personal. Esta parte de disminución de personal ha sido una parte muy importante del engranaje de los sistemas que ya se tenían formados. La ausencia de personal, ya sea por condiciones asociadas a la salud o porque el personal fue movido para contener y manejar a la gran población que venía hacia los hospitales o hacia los centros de salud para tratarse COVID-19 o intentar, bueno, manejar la enfermedad.
generó un impacto sobre el cierre prácticamente o disminución importante del personal que podía manejar o que ya venía manejando estas cohortes o estos grupos poblacionales. Y no solo eso, sino que también el poco acceso a protección personal de este poco personal también hacía que no haya atención, que no se pueda generar una atención adecuada para la búsqueda de tanto de antirretrovirales como de pruebas de testeo en población que lo necesitaba, ¿no? Entonces hay un tema ahí que involucra no solo a los pacientes, sino también al personal que ha tenido un impacto físico y psicológico sobre el tema del manejo de la pandemia y cómo manejar estos otros sistemas que ya venían funcionando bien, pero que tuvieron, por así decirlo, una desestructura, ¿no? En la continuidad de la medicación y en la continuidad de las demás tareas de cada área. La supresión virológica, a ver, como lo dijimos al inicio, este es el objetivo principal. O sea, yo puedo tener un paciente en targa, o sea, con un diagnóstico de VIH, y lo puedo poner en targa, pero si yo detecto un paciente que falla, un paciente poco adherente, un paciente que por algún motivo no está suprimiendo carga viral, es lo mismo que regresar al solo tener el diagnóstico de VIH. Entonces es una intervención, como dice ahí, prioritaria. Y hay una estimación, que inclusive ya estamos en el mes 7, de que se estima que la interrupción completa de 6 meses del tratamiento targa podría provocar alrededor de 500.000 o más muertes adicionales por llegar a estadio SIDA. Recordemos que poblaciones que son controladas al retirar el medicamento targa, no pasa mucho tiempo hasta que vuelva la replicación del virus en sí. Entonces, en un periodo de medio año, así como lo mencionan ahí, podía tener un paciente con no solo aumento de la carga viral, sino también con enfermedades asociadas a la infección por caída del sistema inmune y por aumento de la replicación, porque salen las cepas salvajes a reproducirse, ¿no? Entonces, es una condición bastante importante y que puede tener un impacto y que vamos a verlo si a lo largo de de estos 6 meses que están quedando del año, bueno, ya estamos en el mes 7, cómo ha implicado, ¿no? Qué es lo que se ha obtenido de estas situaciones y cómo esta intervención prioritaria ha sido tocada o qué tan afectada ha sido para ver la incidencia de mortalidad por esta condición. Por ejemplo, tengo aquí un dato, eso está en la bibliografía, donde esta interrupción que les menciono de 6 meses en los servicios, hablando específicamente de la transmisión materno-infantil, que es muy importante en la zona de África subsahariana, que es donde tienen una alta tasa de prevalencia e incidencia de infección por VIH. Si esto se detuviese, o sea, la administración de tratamiento per se en estas zonas, miren los porcentajes de aumento en nuevas infecciones por el virus de VIH en niños. O sea, si se interrumpiera el tratamiento de la madre durante la gestación, miren cómo esta situación implicaría un 162% más en cada uno de estos sitios, Malawi, Uganda y Zimbabue, en un aumento de nuevas infecciones en estos niños por ausencia de control en la carga virológica de la madre. Obviamente impactando y trayendo a la población nuevas personas que puedan nacer con la infección del virus por VIH. Entonces, esto es una cadena de eventos que se deben tratar de impedir para que las demás enfermedades, en este caso la enfermedad de infección por VIH, no se descontrole y no llegue a aumentos de tasas de mortalidad, y no solo de mortalidad, porque esto lleva a tener niños infectados por VIH y que estos niños puedan tampoco tener control por suministro de drogas, puede impactar tremendamente en la población. Estos son estimados. En el caso de mujeres y niñas, por ejemplo, estas presentaron el 48% del total de nuevas infecciones en el 2019. Miren, esta es una población tanto vulnerable, en realidad siempre se le considera una población vulnerable.
¿Y qué es lo que pasa? Por ejemplo, en África subsahariana, las mujeres y niñas representan el 59% total de las nuevas infecciones. ¿Y esto por qué? Por todos los impactos de esta población sensible que les había mencionado, ¿no? La población femenina, incluso menores de 15 años, son personas bastante vulnerables a contraer la infección por temas de violencia, de abuso, temas de género, temas de no acceso a servicios de salud, temas culturales, temas de tipo social. Entonces, temas de violencia, estos datos son extraídos de esta población que tiene un mayor riesgo. Entonces, si de por sí exponemos a esta población a no tener un sistema de acceso a los antirretrovirales y que dentro de esta pandemia, ocasionada por esta pandemia, no podemos controlarlo, miren el impacto que podría tener en mucho más aumento de infecciones en esta subpoblación dentro de la población de riesgo. Bueno, este es un dato del mismo Wuhan, que dentro del inicio y bueno, el correr del tiempo de la pandemia de COVID, se detectó que la población por VIH podía tener dificultades, no solo al acceso targa, sino al diagnóstico per se, porque ya habían situaciones de estigma y discriminación de índole cultural alrededor de la epidemia. Entonces, el acceso a los servicios de salud, no solo por el tema de un diagnóstico de VIH, sino un diagnóstico de la COVID-19, si es que tenían la infección como tal, llevaba a esta subpoblación a poder no ser diagnosticados o tener diagnósticos de estigma y discriminación que estaban mucho más ahondados al tener una coinfección. Y bueno, esto es lo que ya les mencioné, ¿no? El tema de la disminución en la producción de fármacos importados y el uso creciente de las prescripciones, ¿no? O sea, por las prescripciones de otro tipo de fármacos que se estaban teniendo en cuenta y que se estaban dejando de lado la medicación crónica de esta población para poder combatir el tema de la COVID-19. Entonces, toda esta información básicamente es para ver el impacto de la pandemia desde el punto de vista de dificultades, tanto en el diagnóstico como en el seguimiento, como en el control de la infección por VIH. Y lo hemos visto desde diferentes puntos de vista y cómo esta pandemia está actualmente impactando desde diferentes áreas, y la idea es tratar de mantener el control de esta epidemia, perdón, de esta pandemia para generar, digamos, más que mantener el control, porque ahorita no lo tenemos, es tratar de proteger a los sistemas que ya tenemos digamos, en camino y que están bastante consolidados a lo largo de los años, y tratar de que esto continúe y generar digamos, medios o comunicaciones, como ya lo estamos haciendo a través de estos tipos de cursos, para poder orientar a la población a la cual atendemos, para poder dirigir a la población, para poder informar adecuadamente a la población que se tiene y poder protegerla de, digamos, del desenganche de estos grupos de población ya controlada, ¿no? Eso es lo que tenemos que trabajar poco a poco y tratar de adaptarnos a la situación por la cual estamos pasando para que podamos brindar el mejor servicio a estas personas, ¿no? Y bueno, esta es una última donde nosotros teníamos el tema de trabajar en estrategias costo efectivas y eficientes para poder digamos, llegar a poblaciones clave para hacer un correcto diagnóstico de VIH en el primer 90, ¿no? Entonces ya desde el año pasado estamos trabajando, y bueno, ya desde antes, el promover la prueba de VIH en pacientes que porten o que sean diagnosticados con infecciones de transmisión sexual,
pacientes en el área de sintomáticos respiratorios, que ahora va a ser todo un problema porque también, como vamos a ver después, el tema de la pandemia, cómo ha impactado a las estrategias TB. Al ser virus transmitidos por vía respiratoria ambos, el difícil diagnóstico que se tiene de poder identificar coinfecciones o identificar infecciones que solo se traten de TB, ahorita está siendo un reto, básicamente. Promoción de la prueba de VIH en pacientes que tengan algún síntoma o signo de infección, que ya se estaba trabajando con otras áreas fuera del área de infectología, para la detección temprana a través de todas las áreas de medicina, donde se puedan derivar a las estrategias de VIH a los pacientes que tengan alguna sospecha de sin necesidad de testeo, que tenga algún síntoma o signo sugerente de inmunosupresión y que pueda ser corroborado en la estrategia, ¿no? Y el tema del caso promoción de la prueba, del autotesteo, de los contactos sexuales, y el caso índice, obviamente, ¿no? Que también lo vamos a ver como una estrategia para trabajar, ¿no? Pero ahora tenemos que ajustar todas estas estrategias que se venían trabajando y sostenerlas en el tiempo dentro del contexto de la pandemia de COVID. Bueno, esto... Listo. Bueno. Bueno, ahora quería saber, como les mencioné al inicio, vamos a tener a las 6 de la tarde el tema de una presentación del doctor Carlos Benítez, como les mencioné al inicio, pero quería saber si hay preguntas hasta el momento del ingreso del doctor Benítez. No sé, Miguel, está... Sí, pueden colocar sus preguntas por el chat o pueden activar su micrófono y hacerlas directamente. Sí, podría ser de repente a través del micrófono, pero estoy tratando de verlo, el tema de las preguntas aquí. No sé si tienen preguntas al respecto. Buenas. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo? Carlos Cáceres, y no, solo voy a saludarlas y saludarlos. Justo no tuve el micrófono cerrado, por eso no pude hablar antes, pero quería presentar a Sandra. De hecho, ya ella habló porque comenzó muy puntualmente y digamos, en ese momento el micrófono estaba cerrado, ¿no? Pero es parte de nuestro equipo. Y quería, en todo caso, ayudarla también con esto de las preguntas. Entonces, aunque creo que ustedes ya estás hablando de frente, así que, por favor, Mari, pues creo que estás tratando de hacer una pregunta, hazla directamente. Sí, buenas. Yo soy María Delgado, soy psicóloga del programa de VIH del Ejército. En realidad ahorita el programa está cerrado, ¿no? No estamos yendo por esta situación de la pandemia, ¿no? En algún momento, al inicio de la pandemia, se produjo muchos problemas con el hecho de entrega de los medicamentos, ¿no? O sea, nuestros pacientes están muy fidelizados con nosotras, que somos las dos enfermeras, Dina, que también está por aquí, Inés, son las dos enfermeras, yo que soy psicóloga, bueno, la doctora Chávez me parece que no está participando, pero siempre nos llamaban por esta situación de los medicamentos, ¿no? Y el retraso que había a nivel del sistema del hospital. Nosotros no estamos yendo al hospital. Estamos haciendo trabajo remoto, pero no en ellos, ¿no? O sea, ahorita todo está abocado a COVID. Todo está abocado a COVID. Todo el trabajo que se está haciendo es COVID, 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 COVID.
Y en realidad, cuando nos han llamado y las veces que llaman, se genera, o sea, se escucha y tenemos que estar trabajando con ellos, con la señora Inesita y con Dina, el aspecto de el miedo que tienen por no tener el tratamiento a tiempo y porque no los estamos viendo. En realidad desde marzo hasta ahorita no los podemos, no le hemos podido tomar un CD4, un carga viral. No sabemos cuántos pacientes, porque que yo sepa, no se están haciendo pruebas para descarte de VIH, no lo sé, ¿no? ¿Cuántos casos nuevos habrán? ¿Cómo se estará manejando ese tema a nivel, no solamente de Fuerzas Armadas, sino a nivel Perú? O sea, en realidad son tantos años que uno trabaja en este tema, que sí sería interesante que de repente podríamos conocer un poquito más, ¿no? ¿Qué está haciendo? O sea, ¿se está haciendo algo ahorita a nivel Perú para trabajar el tema de VIH? Porque que yo sepa, no se están haciendo pruebas rápidas, las pruebas rápidas son COVID, ¿no? No sé si en ese momento se les está haciendo también pruebas para VIH, ¿no? Y sí, o sea, estamos reasignados, por lo menos yo, por ejemplo, yo estoy reasignada, ¿no? Por este tiempo, trabajo con COVID. Entonces, pero los pacientes VIH siempre acuden a nosotros por teléfono, siempre, y estamos siempre permanentemente pendientes de nuestros pacientes, ¿no? Entonces, sí es una gran preocupación realmente, ¿no? Es una gran preocupación lo que está pasando con ellos y el temor que ellos tienen porque saben de que su sistema inmunológico, a pesar de que pueden estar indetectables, siempre están con esa idea, ¿no? De que pueden pasarle algo y con esta situación del COVID. Pero que, o sea, sí es una gran, realmente para mí personalmente, y estoy segura que para las personas que que trabajamos directamente con pacientes VIH, hay como un signo de interrogación de qué va a pasar, ¿no? Con ellos, y cómo se va a hacer para poder retomar con ellos el tratamiento, poder retomar el seguimiento y todo lo que ya se había logrado, porque se había logrado muchísimas cosas, ¿no? Con ellos, tanto con los seguidores como con los pacientes nuevos. O sea, se había logrado muchísimo y ahorita todo se paralizó. Entonces, yo en realidad sí quisiera saber si es que hay algo que se está haciendo a nivel Perú, ¿no? A nivel de Fuerzas Armadas no lo sé, no sé cómo estarán en las otras instituciones, pero por lo menos en el hospital militar el programa no está funcionando. Y no sabemos cuándo vaya a funcionar, ¿no? Porque no nos están dejando, o sea, no hay seguridad de poder ir al hospital ahorita. No hay seguridad como profesionales de la salud. Las personas que están yendo al hospital se están contagiando, ¿no? Entonces es una situación muy delicada, y es delicada para los pacientes también, ¿no? Para nuestros pacientes VIH, ¿no? No sé si tengan algo, ¿no? Bueno, ¿me escuchan? No sé si está mi micrófono prendido. Sí. Desde que se inició la pandemia, obviamente a todo el mundo lo agarró un poco desprevenido, bastante desprevenido. Como usted dice, se vino trabajando en los diferentes aspectos y se tenía ya muchas cosas avanzadas. Pero en relación a esta situación que comenta específicamente del hospital, o sea, las primeras indicaciones que incluso no solo se dieron a nivel hospital, sino a nivel incluso mundial, sobre cómo proteger a estas estrategias a las pacientes que forman parte de las cohortes o las estrategias VIH. Primero era la dotación de medicación de los pacientes de forma inmediata, por periodos trimestrales. Esa fue una de las indicaciones que se sostuvo para poder asegurar la medicación de los pacientes, porque las cuarentenas no tenían obviamente un tiempo de cierre exacto, dependiendo de cómo se iba avanzando en la pandemia. Esa fue una de las primeras indicaciones y que abarcaban varios aspectos, porque al tener al paciente su carga asegurado por varios meses, en este caso 3 meses, podíamos tener al paciente
entre comillas, bueno, seguro en casa, tomando su medicación, manteniéndose indetectable si es que ya era indetectable, y asegurando, por ejemplo, de forma remota la adherencia al tratamiento si es que el paciente tenía dudas, preguntas o estos temores que menciona en relación a cómo se iba dando la pandemia. Como mencioné al inicio, hubo muchas dudas al inicio de qué iba a pasar con la población infectada por VIH. Y por este motivo fue que se dio esta indicación y de mantener las mismas obligaciones que la demás población general. Entonces, esa fue, creo, una de las principales o más importantes estrategias que se dieron. Ahora, a nivel país, MINSA como tal indicó también ese tema de entrega de medicación, al menos al inicio de la cuarentena, cuando los únicos que nos podíamos mover era el personal de salud dentro de este sistema de cuarentena, y dentro del mismo personal de salud los que podíamos asistir a los hospitales, ¿no? Porque obviamente sí hubo una baja importante de personal de salud que era parte de estos programas y de que no podían asistir al hospital por las comorbilidades que en ese momento pasaban, ¿no? Pero ahora hablando específicamente de las Fuerzas Armadas, creo que, bueno, un poco me impresiona el tema de que quizás el problema ha sido que todos los recursos humanos han sido dirigidos hacia el tema de COVID, cosa que no, digamos, no debería haber sido así. ¿Por qué? Porque la idea es tratar de mantener al menos un mínimo de personal que sea el encargado o que pueda hacer doble función. En otras Fuerzas Armadas lo que se ha hecho es, con el mínimo personal que acudía, mantener el tema de medicación, ya sea que si no obviamente si el paciente no lo iba a recoger por este tema de las dificultades de acceso al hospital, lo podía recoger un familiar o se lo enviaban a casa, podía ser una de las opciones, pero seguir viendo el tema del mantenimiento, el sostenimiento de la medicación Targa, y sí, los pacientes en sí estaban llamando y sabían hasta cuándo tenían medicación, entonces el tema era suministrarles esta medicación. Sí había muchos pacientes que durante el inicio obviamente sí mostraron toda la preocupación sobre que si iban a tener algún impacto o no. Estoy hablando de pacientes ya controlados, no de pacientes con diagnóstico nuevo. ¿Sandra? Y sí, Carlos. Sí, no, que está ya justo el doctor Benítez en la, ¿no? Lo veo en la lista. Pero, Bueno, el doctor nos puede dar mucho más alcances en relación a todo el manejo MINSA, pero como les menciono, o sea, una cosa más es el tema de haber logrado suministrar esta medicación y posteriormente tratar de ver el seguimiento remoto de estos pacientes y todos los problemas asociados al tema de la administración o demás del tratamiento Targa, ¿no? Le voy a dar pase voy a darles, disculpen un momentito con todos, el doctor, quería prestarles al doctor Carlos Benítez, o no sé si tú, Carlos, lo quieres introducir. bueno, sí.